como para la recepción, que nos des corazones receptivos, que nos des corazones blandos a tu palabra, que tu Espíritu obre con poder, que nos anime, que nos enseñe, que nos guíe en la verdad. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Continuamos con el estudio de Marcos y en esta mañana vamos a cambiar de capítulo y llegamos al capítulo 5. Marcos capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 20, pero vamos a en esta mañana centrarnos en los 13 primeros versículos y un próximo domingo estaremos en los versículos 14 al 20. Pero vamos a leerlo todo porque es un mismo relato del Evangelio para verlo en su contexto. Marcos capítulo 5, versículo 1 comienza diciendo: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a una gran voz dijo: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y allí había una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaban diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y vinieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. En esta mañana, en estos versículos de Marcos capítulo 5, vemos la historia de una persona atormentada. Y podríamos definirlo, después de haber leído estos 20 versículos, como el atormentado, sí, pero el atormentado rescatado. Es una historia con final feliz. Pero en realidad, más allá de la narración de estos hechos, vemos que hay una verdad universal a lo largo de estos versículos que nos hablan de Cristo, y específicamente que nos habla del señorío de Cristo sobre lo espiritual. El señorío de Cristo sobre lo espiritual, en otras palabras, Él tiene dominio y es Señor sobre todo y sobre todos, también sobre lo espiritual, incluso sobre los demonios. En una ocasión, un joven acababa de enrolarse al ejército y le pidió a su mando que le permitiese ir a una boda. Y el capitán le concedió el permiso, pero le dijo: mira, tienes que estar a las 7 de regreso en el cuartel. Y el joven le replicó al capitán: no lo entiendes, señor, soy parte de la boda y no puedo volver tan pronto. A lo cual el capitán le replicó: joven, es usted quien no entiende que ahora forma parte del ejército. Conlleva unas responsabilidades y conllevaba estar sometido. La pregunta en general en nuestra sociedad es: ¿cómo se responde a la autoridad?
Y creo que la mayoría estaríamos de acuerdo observando el panorama, que la autoridad es algo que se devalúa hoy en día, que se ve como algo negativo y que en realidad, por regla general, en lugar de someterse a las autoridades, como la palabra expresa en Romanos 13, las personas se rebelan a las autoridades, aun cuando a veces piensen que tienen razones para hacerlo. La Biblia nos dice que hemos de someternos a las autoridades, sean buenas o sean malas, porque están establecidas por Dios. Pero en estos versículos vemos otro tipo de sometimiento, otro tipo de autoridad, otro tipo de lucha. No es una lucha humana, no es entre personas, sino que es entre Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, y los demonios, en el rango espiritual. Y vemos en principio una falta de sometimiento en el área espiritual, pero como Cristo con su autoridad somete a aquellos que estaban rebeldes a su autoridad, porque Él tiene todo el poder aún sobre lo espiritual. En estos versículos continúan con la misma sección que había comenzado Marcos al final del capítulo 4. Y haciendo un repaso a vista de pájaro, recordamos que el capítulo 1 nos mostraba las marcas del ministerio de Jesús, los capítulos 2 y 3 nos relataban la creciente oposición de los líderes religiosos, e incluso su familia, la familia de Jesús, a Cristo. En el capítulo 4, el Señor Jesús se dedica principalmente a la enseñanza por medio de parábolas que explican cómo responden las personas al Evangelio y cómo crece el reino de Dios. Y al final del capítulo 4, lo cual está en esta misma sección temática, vemos como Jesús pasa con los discípulos en una barca al otro lado del lago Galilea. Dice, el mar de Galilea realmente era un lago con forma de arpa. Y entonces al principio del capítulo 5 llega al otro lado del lago. Recordamos que el viaje no fue placentero, ¿verdad? Encontraron una gran tempestad, una tempestad con vientos huracanados y torbellinos que ponía en peligro su vida. Los discípulos tratando de achicar agua, Jesús durmiendo plácidamente, especialmente porque llevaba 36 horas sin dormir, según hacemos recuento de cuándo había empezado su día, que en realidad no había empezado esa misma mañana, sino que venía del día anterior, porque la noche anterior al suceso en el mar de Galilea había estado orando antes de escoger a los 12 apóstoles. Así que llevaba un día de ministerio, más una noche de oración, más otro día de ministerio. Así que no es de extrañar que Jesús estuviese agotado y se durmiese en la barca de camino a la otra orilla. Los discípulos vimos cómo respondieron. Acuden a Jesús, ¿verdad? ¿Pero acudieron con la motivación adecuada? No. Vemos las palabras en el capítulo 4 cuando le dicen, reprochándole, Maestro, versículo 38, ¿no te importa que perezcamos? Observemos un poquito. ¿En quién estaban pensando? ¿En Jesús o en ellos? En ellos. ¿Por qué? Porque no le despiertan para decirle, mira, estás en peligro. No les importaba realmente eso. Estaban pensando solo en sí mismos y que dicen, ¿no te importa que perezcamos nosotros? Estaban pensando egoístamente. Jesús demuestra su divinidad, Dios hecho hombre, sin mediar palabra con ellos, se levanta, versículo 39, lo cual es un milagro. Hemos intentado algunos de nosotros entrar en una barca y salir y se bambolea y todo está en calma y alguien dándonos la mano y otro haciendo contrapeso en la barca, y los que no tenemos mucho equilibrio nos cuesta, ¿verdad? Si no tienes cuidado te vas a ir al agua. Imagínate en medio de una tempestad ponerse de pie en una barca, eso ya es un milagro. Pero el milagro aún más increíble viene después. ¿Qué hace Jesús? Versículo 39. Reprendió al mar, al viento, y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Solo Jesús, que tiene autoridad, y tiene autoridad incluso sobre el viento y el mar, puede levantarse, reprender al mar y al viento y ordenarles, calmaros, sosegaros. Y lo increíble es que lo que ratifica su gran autoridad como Dios hecho hombre, como Señor del cielo y de la tierra que sostiene la creación, por medio de quien todo fue creado y para quien son todas las cosas, como hemos estado viendo en estos días en Hebreos 1 y en otros pasajes paralelos,
Él dice estas palabras, pero los elementos físicos, el viento y el mar, ¿qué hacen? Le obedecen. Fijémonos, versículo 39, y el viento cesó y sobrevino una gran calma implícitamente en el mar. Y la manera en la que lo dice es que cesó inmediatamente, instantáneamente. No es que cesó porque según va pasando la tormenta se para, que sería algo natural, sino que cesó porque Jesús se lo ordenó e inmediatamente le obedeció. Este es Cristo, Dios hecho hombre, con todo poder, con toda autoridad, que aún los vientos y el mar le obedecen. No estamos adorando al Cristo de crucifijos, no estamos adorando al Cristo de imágenes, no estamos adorando al Cristo religioso, ni al Cristo histórico que simplemente dicen que existió como hombre, que es verdad, pero solo se quedan ahí. Ni estamos adorando al Cristo de nuestros antepasados o de una tradición. Estamos adorando al Cristo de la Biblia, que por este pasaje nos lo muestra en su esplendor como Dios hecho hombre, que aún los vientos y el mar le obedecen. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Y Él tiene el mismo poder hoy. Él es Dios. Y hemos de estar asombrados. Y los discípulos, ¿cómo respondieron? Versículo 41, después de que Jesús les enfrenta y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es que no tuviesen confianza en Cristo, ya le estaban siguiendo, ya habían respondido a su llamado, habían dejado todo. No está mal, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es: ¿cómo no tenéis fe en esta situación particular? Estaban en un proceso de crecer. A todos nosotros nos sucede, ¿verdad? Confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, confiamos en Él en distintos aspectos de nuestra vida, por su gracia, por su misericordia, pero a veces vienen circunstancias adversas que nos superan y en ese momento estamos débiles o dudamos. Y entonces, a veces estamos en la misma situación. ¿Cómo es que no estamos confiando en el Señor en esas circunstancias? ¿Por qué no estaban confiando los discípulos en el Señor Jesucristo en ese momento? Porque estaban poniendo sus ojos ¿en qué? En las circunstancias alrededor y en ellos mismos, en lugar de ponerlo en Cristo y en su poder. Y entonces, en el momento que nosotros quitamos los ojos de las circunstancias, que pueden ser muy malas, que pueden ser muy adversas, ¿verdad? Que puede ser que no vaya a haber una solución o no la veamos, pero las ponemos en Cristo y vemos quién es Él, y vemos lo que ha hecho ya en nuestras vidas, y vemos lo que la palabra dice que va a seguir haciendo, y vemos su gran poder y su majestad y su gloria. Entonces vamos a descansar en Él, ¿verdad? Aún en nuestra debilidad. Y los discípulos, después de ser reprendidos por Cristo, se llenan de gran temor, en realidad estaría mejor dicho reverencia, un temor reverente. El miedo lo habían tenido antes, realmente, ¿verdad? En la barca. Ahí es cuando tuvieron miedo de verdad. Pero de esta no salimos. Aquí no es miedo, aquí es temor reverente. Pero, a continuación, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es el Hijo de Dios. Es Cristo mismo. Y está en un proceso de conocer en toda su plenitud la deidad de Cristo y todo lo que esto implica. A continuación llegamos al capítulo 5 de Marcos. Y fijémonos cómo comienza. Y llegaron al otro lado del mar. Vemos que es a continuación. Justo a continuación de lo que les había sucedido en medio del mar. Llegaron al otro lado del mar, continúa diciendo, a la tierra de los Gadarenos. Llegaron, plural, Jesús junto con sus discípulos que estaban en la barca. Y llegan al otro lado del mar de Galilea, tras haber sobrevivido a la tormenta perfecta. Y ahora se encuentran en la tierra de los Gadarenos, dice el texto. No se conoce con exactitud la localización del lugar a donde llegaron, y de hecho en los textos antiguos hay varias lecturas textuales plausibles, todas muy parecidas. Algunos dicen que llegó a Gadara, otros a Gerasa, o incluso Gersa. Realmente esto no nos dice mucho si no vamos a un mapa. Pero lo más plausible, lo más razonable, la posibilidad del texto es que llegó a la orilla cercana a Gersa. De hecho, Origen y Eusebio la mencionan como el lugar donde llegó Jesús. ¿Y por qué probablemente fue Gersa?
En primer lugar, por sentido común, porque las otras dos ciudades que hay en algunos textos antiguos ni siquiera están cerca de la costa. Y aquí está relatando un viaje de un lado al otro, que está justo al lado del lago de Galilea. Si tenemos dos ciudades que son posibilidades, pero están lejos de la orilla, es complicado que Jesús llegase allí, ¿verdad? En cambio, Gersa, aunque no está en la orilla mismo, sí que es la zona más cercana entre estas tres ciudades. En realidad no dice ninguna de estas palabras. ¿Qué dice el texto? La tierra de los Gadarenos. Y Gersa era zona de los Gadarenos porque está en la región más amplia. Como si vives en un pueblo y tu pueblo es parte de un municipio o de una provincia. No nos dice aquí el nombre del lugar exacto, aunque hay distintas lecturas, pero sí nos dice el nombre del lugar más amplio, la tierra de los Gadarenos. Ahí llega Jesús, una región inhóspita. Esta tierra de los Gadarenos era poco conocida y menos frecuentada. Y lo que está claro al llegar es que, aunque no sepamos exactamente la localización exacta, nos dice que estaba al otro lado del lago de Galilea. De hecho, en el pasaje paralelo en Lucas 8:26 dice explícitamente, al lado opuesto de Galilea, del lago de Galilea. Concretamente, la orilla nordeste del mar de Galilea. Venía de la orilla noroeste y pasa a la orilla nordeste, la zona menos habitada del lago de Galilea. Y por lo tanto, tiene lógica quién viene o quiénes vienen a recibirle. No había una multitud allí, como había dejado al otro lado del lago. Era una región inhóspita, inhabitada. Y cuando dejan atrás la orilla, ¿quién viene a su encuentro? Versículo 2. Y cuando él, Jesús, salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¡Qué recibimiento!, ¿no? No es precisamente el embajador de la región que va a recibirle, ni una comitiva. No era la persona que nadie hubiese asignado como representante de esa región para venir a dar la bienvenida a Jesús a su zona. Pero es el que recibe a Jesús según desembarca. De hecho, aunque este texto solo se refiere a una persona, en el paralelo de Mateo 8:28, que habla de este mismo episodio, menciona a dos endemoniados. No iba solo, pero sí que este era el líder y el caso más singular, de manera que ensombrece al otro al completo. De hecho, ni Lucas ni Marcos ni siquiera le mencionan, solo Mateo y de pasado. Encontramos aquí este hombre, como dice el relato, con un espíritu inmundo, expresión que usa Marcos en el Evangelio de manera intercambiable con la de demonio. En 11 ocasiones, para hablar de endemoniados, Marcos utiliza la expresión espíritu inmundo. 11 ocasiones. En 13, Marcos, para describir este tipo de persona, dice endemoniado, que tenía un demonio. No hay duda, estaba endemoniado esta persona que viene a recibir a Cristo. Y no era un endemoniado cualquiera, no era un endemoniado común y corriente, si es que existe tal cosa, porque Marcos se encarga de describirlo con todo detalle para darnos a entender la singularidad del caso que está explicando y mostrarnos claramente el señorío de Cristo sobre el ámbito espiritual. El señorío de Cristo sobre el ámbito espiritual, incluso en los casos más extremos. De hecho, Marcos se extiende en 20 versículos para contar este episodio. Ningún otro evangelio da tanto detalle. 335 palabras, cuando Mateo utiliza 6 versículos y 1/3 de las palabras. Marcos quiere mostrar, a continuación del relato del señorío de Cristo sobre los fenómenos naturales, quiere mostrar el señorío de Cristo con todo lujo de detalles sobre lo espiritual, aún sobre los demonios. Marcos, en estos versículos, no describe el primer episodio de exorcismo, sin embargo, en el Evangelio. ¿Recordáis? En el capítulo 1, versículos 21 al 28, ya encontramos un encuentro de Jesús con un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Justo después, en los versículos 32 al 34, muchos de los que están endemoniados junto con los enfermos vienen a la casa de Pedro, donde Jesús había sanado a su suegra. Y en el capítulo 3, versículo 11, encontramos también un caso
en el que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y declaraban: tú eres el Hijo de Dios. Es la cuarta ocasión que encontramos en Marcos que Jesús se encuentra con endemoniados. Pero los versículos de Marcos capítulo 5, concretamente los versículos 3 al 5, nos entra a escribir con mucho más detalle que anteriormente en el Evangelio qué sucedía a esta persona endemoniada. En concreto, el endemoniado que ha pasado a la historia con el seudónimo del endemoniado Gadareno. ¿Cómo era la persona con la que trata Jesús en este episodio, en este pasaje? Es importante saberlo. Si no fuese así, Marcos no nos hubiera dado estos detalles. Y el saber estos detalles engrandece el señorío, el poder y autoridad de Cristo sobre lo espiritual. Fijémonos. En primer lugar, era una persona marginal y aislada. Una persona marginal y aislada. Versículo 3 dice: tenía su morada entre los sepulcros. Hemos de contextualizar esto. Hoy en día nuestros sepulcros son muy distintos. En aquel tiempo, cuando dice sepulcro, es que en realidad tenía su casa en un sepulcro. No se refiere a una tumba, como estamos acostumbrados hoy en día, sino a un sepulcro que era cueva, una cueva natural en la montaña. Y lo más normal, debido a la orografía de la zona, este hombre no vivía en las que había cadáveres, y una vez que ponía el cadáver y eran selladas, era un sepulcro, sino que vivía en aquellas que estaban vacías esperando sus nuevos inquilinos. Y mientras tanto él era una especie de ocupa de sepulcros en las rocas de la orografía. Y él habitaba en estas inhóspitas cuevas en la zona de las colinas, apartado de la gente. La expresión, y en el plural además, nos da a entender que cambiaba de residencia con asiduidad. Habitaba, tenía su morada, su casa en los sepulcros, no en un lugar concreto, sino en los que estaban vacíos, y según uno tenía aquella persona que era enterrada, iba cambiando a otro y así sucesivamente. Las cuevas, en resumen, eran su guarida, su refugio para una persona que estaba marginada y aislada. Pero además de que esta persona estaba marginada y aislada, viviendo en estos sepulcros, apartado de las montañas, en las cuevas naturales, el relato continúa diciendo en los versículos 3 y 4 que era una persona con un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural. Fijémonos, segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos sin cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. No es que no lo hubiesen intentado. Lo habían intentado. Fijémonos en la primera parte del versículo, la parte final del versículo 3. Y nadie podía ya, lo que da a entender que habían intentado y en algún momento lo habían atado, nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Lo habían probado todo. Las cuerdas, bueno, sería normal que tal vez si tenía mucha fuerza se fuese a liberar, pero las cadenas, ni aún las cadenas podían retener a este hombre. Le habían puesto una especie de grilletes, porque su caso iba de mal en peor, pero ni aún los grilletes le contenían, lo cual nos da a entender qué tipo de persona puede liberarse de grilletes y de cadenas. Una persona con fuerza hercúlea. Era incontenible. No le podían contener. Más que un hombre, era ya una bestia brutal, a la que nadie podía dominar. De hecho, el verbo que utiliza a continuación, cerrando el versículo 4, es que nadie era tan fuerte como para dominarlo. No es que había personas fuertes, no había personas fuertes, había personas fuertes, nadie tan fuerte como para dominarlo. El verbo dominar ahí se utilizaba para hablar de domar a bestias salvajes, domar. No podían domarle. Estaba descontrolado, tenía un poder sobrenatural esta persona, vivía marginal y aisladamente, pero además, fruto de su poder sobrenatural, es que era una persona descontrolada. Una persona descontrolada. Versículo 5. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. De hecho, Lucas 8:27, en el mismo pasaje pero paralelo, añade: por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Entonces este es el que viene a recibir a Jesús. Una persona aislada, una persona marginada, una persona con un poder sobrenatural,
una persona descontrolada, hasta el punto de que iba desnuda cuando viene a recibir a Jesús, y ya durante un tiempo estaba en esa apariencia. Y por si quedase alguna duda de su descontrol, el versículo 5 nos dice que es una persona que se pasaba el día y noche en gritos descontrolados, y descontrolado físicamente porque se autolesionaba, se hería con piedras, y sus gritos se veían por todos los lugares, aunque estaba en las montañas. Para describirle así es que le conocían y le escuchaban allá al fondo gritar como una bestia salvaje que se escucha en las colinas. ¡Qué increíble! Su cuerpo lleno de cicatrices por los cortes que se propinaba a sí mismo sin sentido ni control. ¡Qué triste!, ¿verdad? ¿Qué dominaba a esta persona? ¿Qué le estaba dominando? ¿Qué tenía control sobre él? Algo sobrenatural. Esto no era normal. Vamos a ver a continuación lo que estaba sucediendo verdaderamente. Esta persona no estaba loco. Esta persona no estaba fuera de sí. Esta persona no tenía ninguna enfermedad mental, aunque fruto está endemoniado, no estaba en sus casillas. Esta persona tenía un demonio, al menos, vamos a ver que era más, en él, dominándole y controlándole, y por eso se daba este caso increíble. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Fijémonos, sigamos leyendo. Versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Corre a Jesús en cuanto le ve. Esto es raro. Aquí hay algo raro. Porque cuando una persona endemoniada se cruzaba con otra que no estaba endemoniada, se volvía violenta. Y los demás le temían. Pero en este caso nos dice que él viene a Jesús, corre hacia Jesús, no para gritarle, no para continuar con su violencia, sino para postrarse delante de él. Esto no cuadra. Vemos en Mateo 8:28 que comenta explícitamente al relatar este episodio, en el otro pasaje paralelo, Mateo 8:28, que eran violentos. Acordémonos que al menos había dos, aunque aquí se centra en uno. Eran violentos en gran extremo, y añade, nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar por aquel camino por lo violentos que eran. En cambio llega Jesús, desembarca y viene a él y se postra. ¿Signo de qué? De sometimiento. Signo de que le reconoce como alguien superior. Jesús tiene que ser alguien especial. Si no, no se hubiera postrado esta persona descontrolada. Esta persona que nadie podía ni siquiera atarle con grilletes. Y él viene y se postra delante de Jesús. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconoce quién era verdaderamente Jesús. Fijémonos con qué palabras le describe. Hijo del Dios Altísimo. Una referencia a la deidad de Cristo. El Hijo de Dios. Le reconoce como Dios mismo. Y antes de eso usa una frase idiomática para mostrar también su protesta. Le reconoce, pero también protesta. Se sometía porque no le quedaba otra, porque sabía que era el Hijo de Dios y era más poderoso que él. Pero viene con un reproche. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Y una frase común en aquel tiempo. ¿Por qué te metes con nosotros? ¿O quién te ha dado vela en este encierro? ¿O por qué te llamas en lo que nadie te llama? ¿Por qué te metes, en lo que nadie te llama? Él propina la misma frase que le dijo el endemoniado a Jesús en la sinagoga de Capernaum, en Marcos 1, 23 y 24. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Y reconoce quién es, Hijo del Dios Altísimo. Se somete a Cristo obligado, se somete a su señorío porque reconoce su identidad y sabe que no tiene nada que hacer delante de él. Y le hace una petición, versículo 7, si continuamos leyendo. Te imploro por Dios que no me atormentes. Le hace una petición a Jesús, conociendo quién era Jesús, sabedor de la autoridad y el poder de Jesús, sabiendo que era el Hijo del Dios Altísimo, le hace una petición. Versículo 7.
Le implora, de hecho. No se lo exige, le implora. ¿Y qué le implora? Que no le atormente. ¿Cómo? ¿No estaba suficientemente atormentado por las colinas en los sepulcros? Sin control, sin vestido, suficiente tormento, ¿verdad? Y le dice el atormentado a Jesús que no le atormente. No está hablando de su situación particular física en ese momento. Está hablando del tormento que está por venir, y ellos conocen que está por venir, reconociendo quién era Jesús, Dios mismo hecho hombre. ¿Qué mayor tormento podía recibir en ese momento y en ese lugar? Ya estaba suficientemente atormentado, pero sabía que iba a ser atormentado aún más en el futuro. De hecho, en el pasaje paralelo, en Mateo 8:29, añade: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Y Lucas 8:31 nos explica un poquito más qué va a ser este tormento en el pasaje paralelo: atormentarnos en el abismo. Entonces, poniendo juntos todos los relatos del Evangelio sobre este mismo suceso, entendemos que este endemoniado viene hacia Jesús, reconoce su autoridad, reconoce que es el Hijo de Dios, se postra delante de él, le implora y le dice: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo, arrojándonos en el abismo? Aquí hay una gran verdad que la palabra reafirma en otros lugares. Uno de ellos, Apocalipsis capítulo 20, vayamos ahí por un momento. Apocalipsis capítulo 20, que nos habla del tormento específico al que van a ser sometidos Satanás y sus huestes, los demonios. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Y aquí nos está hablando del reino milenial de Cristo, de cómo Satanás va a ser atado en un primer lugar, cómo Satanás luego va a ser soltado y cómo finalmente va a ser derrotado. Vamos a ver hasta el versículo 10 y vamos a ver cómo acaba. Apocalipsis 20, empezando el versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vemos ahí lo que estaba diciendo el demoniado, el abismo, y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Saltemos al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá de nuevo a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán que atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y los demonios saben cuál va a ser su final. Nosotros lo sabemos porque la Biblia lo dice. Sabemos que en el fin de los tiempos la Biblia nos relata, Apocalipsis 20 nos relata que Satanás va a ser atado, va a ser contenido durante 1000 años. Durante esos 1000 años Jesús va a reinar sobre esta tierra, con su pueblo, desde la ciudad santa, desde Jerusalén, cumpliendo todas sus promesas del Antiguo Testamento, porque Dios lo que dice, lo cumple. Amén. Y lo va a cumplir durante 1000 años en esta tierra. Cuando el cordero y el león van a estar en el mismo campo, y va a haber armonía, no va a ser todavía la perfección, pero sí va a ser un tiempo de paz y de gobernanza perfecta de Cristo sobre esta tierra. Pero a continuación, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser soltado de su prisión. Reúne a todas las naciones que durante esos 1000 años no siguen a Cristo y se levantan nuevas personas que se empiezan a oponer a Cristo. Y entonces todas esas naciones van en contra de él, capitaneados por Satanás y sus huestes. ¿Y qué sucede? Desciende el fuego del cielo, versículo 9 al final, y los devora. ¿Quién vence? Cristo.
Aun cuando todas las naciones se junten en el fin de los tiempos, capitaneados por Satanás, Cristo les va a devorar simplemente arrojando fuego del cielo. Y a continuación, ¿qué sucede? Nos dice, ¿cuál es el final? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba, el engañador, el mentiroso, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde va a estar por la eternidad, junto con sus huestes y junto con todos los que no siguen a Cristo y no se arrepienten de sus pecados y le reconocen como su Señor y Salvador. Allí también está la bestia, el anticristo, el falso profeta. ¿Y cuál va a ser su final por los siglos de los siglos, por la eternidad? Serán atormentados día y noche, sin descanso, por los siglos de los siglos. Qué increíble, ¿verdad? Ahora, volvamos a Marcos, capítulo 5. ¿Qué le dice en el versículo 7 el endemoniado? Te imploro por Dios que no me atormentes, los pasajes paralelos, antes de tiempo, enviándome al abismo. ¿Sabía el demonio lo que le va a suceder al final? Por supuesto, lo sabe. Y le dice simplemente, dame una prórroga, un poco más de tiempo. No quiero ir al abismo todavía. No quiero ya estar allí día y noche por la eternidad sufriendo eternamente, atormentado. Pero sabe que ese va a ser su final. ¿Qué hace Jesús? De manera increíble, en su misericordia, atiende a su petición y hace caso a lo que le dice. Fijemos lo que dice a continuación en el pasaje. Versículo 11. Había allí una gran piedra de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. No les mandó al abismo, les mandó a la piara de cerdos que había allí. Momentáneamente no estaban en el abismo, aunque sabían que ese iba a ser su final. Ahora, ¿cuál era el problema principal de esta persona poseída? El problema principal era espiritual, porque tenía un demonio en él, no un demonio. Versículo 9, fijémonos. ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Y le contesta, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. No tenía un demonio solo, tenía muchos demonios. Era una complejidad extrema este caso. De hecho, la legión denotaba una organización militar romana que consistía en un cuerpo de infantería de unos 6.000 soldados. No sabemos si tenía 6.000 demonios exactamente, pero sí sabemos que tenía muchos. Y por lo menos los 2.000 que son enviados a la piara de cerdos, que eran 2.000, y se precipitan por el barranco. Increíble, poseído con un número increíble de demonios. Y Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, no está confrontando a un demonio, sino está confrontando a un ejército de ellos, hasta el punto que dice legión. ¿Qué autoridad de Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué poder? Que aun cuando eran muchos, viene esta persona y se postra delante de él, ni siquiera ofreció ningún tipo de resistencia, y le ruega y le implora. Ese es nuestro gran Señor y Salvador. Ahora, Jesús, vemos en el pasaje, no usa ninguna fórmula para el exorcismo, ¿verdad? Ninguna fórmula. En muchas ocasiones hemos visto tal vez alguna película, ¿verdad? O algún relato novelesco, y se nos meten cosas en la cabeza raras, ¿no? Fórmulas, cosas especiales. Jesús no hace eso. Jesús simplemente les ordena, les manda, y ellos le obedecen porque reconocen su autoridad. Y solo Jesús tiene este tipo de autoridad, y solo Jesús, a quien delega esa autoridad, puede actuar con ese tipo de autoridad. Vemos en otros episodios que los discípulos expulsaron demonios. De hecho, Jesús les delega esa autoridad momentáneamente. Fijamos en Marcos capítulo 3, versículo 15. Después de llamarles, después de designar a 12, versículo 14 nos dice para qué les designa, para que estén con él y para enviarlos a predicar, y les delega la autoridad para predicar y para que fuese autentificado que iban de parte de Jesús. También les da autoridad de expulsar demonios. Pero a los apóstoles,
Él directamente. En cambio, en lo largo del Nuevo Testamento no encontramos que esto se repita con los creyentes. No nos da una autoridad especial a ninguno de nosotros para expulsar demonios, ni hay fórmulas, ni hay uno que es un exorcista especializado. Todo eso son cosas, inventos de los hombres y que a lo largo de los siglos se han ido propagando esa confusión. Ahora, ¿Jesús puede expulsar demonios? Por supuesto. ¿Aún hay demonios en esta tierra? Por supuesto. ¿Aún hay personas endemoniadas? Claro que sí, que lo manifiesten de una manera u otra. ¿Jesús todavía tiene poder para liberar a esas personas? Claro que sí. Ahora, si en algún momento nos encontrásemos con una persona de este tipo, tenemos que apuntarles a Cristo. Porque es el que tiene autoridad. Tenemos que apuntarles a que se arrepientan y confíen en Jesús como si me salvara a esa persona, y esos demonios saldrán en la autoridad de Cristo, no en nuestra autoridad, no en nuestras fórmulas, no en cosas raras que se nos meten en la cabeza. Por regla general no nos encontramos con casos así, pero Jesús se encontró con un caso, y con un caso extremo. Cristo tiene la autoridad, se la delegó a sus apóstoles durante un tiempo, pero esto no se transfiere a creyentes especiales que tienen esta autoridad. Es Cristo el que la tiene. Amén. Ahora, si una persona está poseída, Cristo puede librarle, es lo que hemos visto en este pasaje. Pero igualmente, en la autoridad de Cristo, los creyentes son protegidos de ser poseídos. Hay personas que andan con miedo. Bueno, como los demonios tienen tanto poder y Satanás es el príncipe de este siglo, tal vez, aun siendo creyente, puede ser que vaya a ser poseído, puede ser que tenga dominio sobre mí. No. Satanás va a tentar, por supuesto. Satanás es el padre de mentiras, va a tratar de engañar. Satanás es el príncipe de este siglo, desde luego, tiene poder, tiene autoridad, pero limitada, porque ¿quién está por encima de él, en control de todo? Dios mismo y Cristo, que ya le venció a él, al pecado y a la muerte, con su obra en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día, demostrando que él ha vencido, ni aun el sepulcro pudo contenerle, y Satanás sabe que ya ha sido derrotado, igual que los demonios sabían que habían sido derrotados y que iban a ser enviados al abismo a ser atormentados por la eternidad, pero tiene una prórroga. Como este demonio tuvo una prórroga por Jesús enviándole la piedra de cerdos, Satanás tiene una prórroga hasta que Cristo regrese, hasta que el milenio sea instaurado, incluso posteriormente hasta que se levante de nuevo y sea enviado por fin, por los siglos de los siglos, al lago de fuego y azufre para siempre. Pero ¿quién tiene el poder? Cristo. ¿Quién tiene autoridad? Cristo. Por encima de Satanás. Entonces, si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ahora perteneces al Señor. Y de hecho, Él lo ratifica de varias maneras. Fijémonos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Por qué un creyente no puede ser poseído por un demonio? Efesios capítulo 1. Nos va a ayudar a entender por qué no. Efesios capítulo 1. Versículos 13 y 14. Está hablando en un contexto de salvación. Y dice en el versículo 13 y 14. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué sucede? Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando algo era sellado, era cerrado. Y decía, esto es mío, me pertenece. El sello es lo que significaba en ese tiempo. Hemos sido sellados. Si hemos recibido el evangelio, si hemos creído, hemos sido sellados en Él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en ti, y si el creyente está en ti, no hay sitio para nadie más en esa casa. Él ocupa toda la casa. Y Él es el que tiene la autoridad. Fijémonos en el versículo 14. Nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es la garantía. La herencia está por venir, la eternidad con Cristo. Pero la garantía está en nosotros. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Ahora somos posesión de Dios para la alabanza de su gloria. Él es nuestro Señor. Ahora somos suyos y lo ratifica con el sello del Espíritu Santo que habita en nosotros. Un creyente verdadero no puede ser poseído por un demonio.
Fijémonos, no solo lo dice aquí, implicando que el Espíritu Santo está en nosotros y somos de Cristo, sino también vamos a ver lo que dice al final del versículo 14, posesión adquirida de Dios, relacionado con el Espíritu Santo habitando en nosotros, en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Les está hablando en un contexto de cómo vivían su vida. Había personas que estaban viviendo una vida disipada y no habían entendido que ahora pertenecían a Cristo. Le está confrontando. Y al final les dice, una pregunta retórica, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por si queda alguna duda, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? El Espíritu está en nosotros. Ya no solo no pertenecemos al reino de las tinieblas, ni a Satanás, sino que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Y continúa diciendo, versículo 20, pues, o porque por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ahora, si estás en Cristo, es una nueva criatura, el Espíritu Santo de Dios está en ti, le perteneces, el Espíritu Santo te sella para la promesa eterna, con Él para siempre. Ya te libra de que Satanás tenga dominio sobre ti, de que Satanás vaya a entrar en ti de alguna manera por medio de los demonios, pero no solo eso, sino que te libra de ti mismo también. Ya no te pertenece tu vida a ti mismo, ya nos pertenece nuestra vida, sino que ahora hemos sido comprados por Cristo, por medio de su sangre, eso es lo que significa redención, comprados del mercado de esclavitud, comprados de otro amo, Satanás. Ahora nuestro amo es el Señor Jesucristo, ahora hemos sido liberados, ahora le pertenecemos a Él, y ahora no vivimos una vida para nosotros mismos, sino que vivimos una vida para la gloria de Dios y para exaltar el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esa es la realidad del creyente. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, aún no te has arrepentido de tus pecados, aún no has venido a Él confiando en su gracia por medio de la fe, necesitas hacerlo porque estás en peligro. Estás en peligro. Porque el castigo por tu pecado es que puedes ser presa fácil de ser dominado por Satanás, de ser engañado por Satanás, de ser controlado por Satanás, endemoniado o no. Y no solo eso, sino que lo peor es que la justa ira de Dios está sobre ti, que con paciencia la está reteniendo, pero que se va a manifestar sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Y esto se va a manifestar al fin de los tiempos. Y vas a estar con Satanás y con sus huestes y con todos los que se levantan en contra de Dios en el lago de fuego y azufre, día y noche, atormentado para siempre por los siglos de los siglos. Justamente, nada hay peor que esto, nada hay peor. Pero hay esperanza. La buena noticia es, por eso es tan gran noticia, que somos salvos en Cristo Jesús. ¿De qué? De la ira venidera. Y cuando entendemos la ira venidera, entonces entendemos de qué hemos sido salvos, y entonces vemos qué gran salvación tenemos, y qué gran Salvador tenemos, que tiene una autoridad increíble, porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y hoy en día Él está intercediendo por sus hijos a la diestra del Padre. Estamos seguros en sus manos, y si eso no fuese suficiente garantía, Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, habita en nosotros, y es la promesa de que va a cumplir lo que ha prometido y que vamos a recibir la herencia como hijos de Dios, habitando para siempre con Él. Amén. Qué confianza, ¿verdad? Pero si Cristo no tuviese autoridad, si Cristo no fuese supremo sobre todo lo espiritual, no podría haber hecho esto. Y los demonios que estaban en el demoniado Gadareno lo sabían. Por eso le dicen: ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo? ¡Qué gran salvación! ¿No es así? Sí, 1 Pedro 5 nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No está en un contexto de que alguien está endemoniado, sino que está utilizando un símil. Está hablando de cuando estamos en pruebas, 1 Pedro 5,
6 al 11 le está hablando a los creyentes que estaban en pruebas, que habían sido acusados falsamente de quemar Roma por Nerón, que estaban esparcidos, que estaban siendo perseguidos por su cristianismo, por seguir a Cristo, y estaban ahí fuera enfrentando pruebas y dificultades, y aún a eso añade Pedro diciéndoles, cuidado porque Satanás anda tratando de engañaros, de zancadillaros, pues como un león, usa esa metáfora, como un león anda alrededor de su presa, pero ¿qué le dice a continuación? Resistirle. Podemos resistirle. Él anda ahí buscando a ver quién tropieza, pero Él no va a poder dañarnos en Cristo Jesús, Él no va a poder ni siquiera habitar a nadie que es hijo de Dios. Sí, va a tratar de hacernos la vida imposible, pero ya no le pertenecemos a Él. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ni estamos bajo las tinieblas, sino que estamos bajo el dominio de Cristo y estamos en el reino de la luz porque Cristo tiene poder para hacerlo, porque Cristo tiene autoridad sobre lo espiritual, porque Cristo es Señor sobre todo y sobre todos. ¡Qué increíble! ¿No es así? ¿Cómo vamos a vivir ahora? Vivamos para la gloria de Dios. Lo que Él ha hecho por nosotros merece nuestra adoración, merece nuestra gratitud, merece toda nuestra vida, porque ahora nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. ¿Cómo? Siguiendo su palabra. Lo que Él dice en la palabra de Dios, confiando, esto es lo mejor para mi vida. Señor, me someto a ti y me someto a tu palabra porque ha salido de tu boca y confío en que es lo mejor, y el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda y nos convence y no nos deja tranquilos cuando no lo estamos haciendo y cuando estamos expuestos a su palabra. Y como Pablo decía a los Corintios, en 1 Corintios 10:31, ya sea que bebamos, que comamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios, porque ahora le pertenecemos a Él. Como Pablo le dice a los Corintios también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, mientras viene esta promesa, en un contexto de la promesa venidera de la eternidad, mientras tanto ambicionamos serle agradables. Esa es nuestra ambición, serle agradables, aroma para Él. Y todo esto no por obligación, sino fruto de nuestro amor a Él. Él nos ama primero, lo demuestra de manera increíble, ¿verdad? Librándonos de nuestro pecado, librándonos del reino de las tinieblas, dándonos una esperanza eterna, asegurando nuestra salvación, protegiéndonos, encaminándonos en esta vida, afirmando que vamos a estar con Él por la eternidad, haciéndonos sus hijos, haciéndonos coherederos con Cristo Jesús y muchas otras bendiciones espirituales, incluso materiales que recibimos por gracia. Pero no solo eso, sino que ahora, después de que Él nos ha amado, nosotros le amamos, porque Él nos amó primero, y Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, ¿qué haremos? Guardaremos sus mandamientos. No como una manera de ganar favor delante de Dios, no como una manera de ser reconciliados con Dios, no como una manera de ser justificados, no podemos, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, sino una vez que ya hemos nacido de nuevo, una vez que ya estamos en Cristo, lo hacemos debido a nuestra nueva criatura, porque le amamos, queremos obedecer sus mandamientos porque son lo mejor para nosotros, porque Él es Señor, Él es el amo ahora de nuestras vidas. ¡Qué increíble el Señor Jesucristo! Cuando este joven en el ejército pidió permiso para ir a esa boda, recibió la contestación adecuada. Todavía no se daba cuenta que ahora pertenecía al ejército, cuerpos y los cuerpos de seguridad del Estado. Y los creyentes a veces actuamos así, ¿no es verdad? Con temores acerca de qué puede hacer Satanás o los diablos, sin poner nuestros ojos en Cristo y diciendo, Él es mucho más grande, Él tiene autoridad. Y este episodio nos lo demuestra. Pero además caer que sabemos que estamos en Cristo seguros y que ahora somos hijos de Él, ahora le pertenecemos a Él. Y hemos de vivir vidas que le agradan. No vivamos como si Cristo no fuese nuestro Señor, como si Él no nos hubiera salvado. Vivamos para su gloria. Y la única manera de hacerlo es en el poder del Espíritu que habita en nosotros, no en nuestras propias fuerzas, y en el poder de su palabra, habitando
en nosotros abundantemente, como dice Colosenses 3:16. Y Cristo seguirá haciendo su obra en nosotros hasta que venga a recogernos, sellados con su Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo es supremo sobre todo y sobre todos, y demuestra su supremacía también sobre lo espiritual, incluso los demonios. Alabemos al Señor, hermanos, en este día, y vivamos confiados y a la luz de esta verdad. Vamos a ver. Señor, cuando observamos este pasaje, un pasaje que sucedió, un relato cierto, el encuentro del Señor Jesucristo en el endemoniado gadareno, y las palabras y las circunstancias, los detalles que tú nos das, quedamos asombrados, Señor. Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios mismo, plenamente Dios, plenamente hombre. Jesucristo es el que tiene autoridad sobre todo y sobre todos, porque Él es Dios. Y no solo tenía autoridad sobre el viento y el mar, que ya es increíble, sino que también tenía y tiene autoridad sobre el rango espiritual, sobre Satanás y los demonios. Y te damos gracias porque Él ya venció al pecado y a la muerte, ya venció al reino de las tinieblas, muriendo en la cruz y resucitando, y nosotros somos la muestra de ello, y aquí liberados, hechos hijos tuyos, sellados por tu Espíritu Santo, esperando tu promesa de estar contigo por la eternidad. Señor, mientras esto llega, danos esta confianza de poner los ojos en ti, poner los ojos en Jesús, el